Jane Austen no era una gran estilista, pero escribía llanamente y sin la menor afectación. Muchos la elogian. Otros la acusan de quedar al margen de los acontecimientos de su tiempo, porque en sus obras apenas hay referencias a la Revolución Francesa o la caída de Napoleón. Sin embargo, al juzgarla, hay que recordar que en su época no resulta de buen gusto que las mujeres se ocupen de política. Algo sí queda claro, y es que aún a tantos años de su muerte, su obra es leída con agrado, y eso es lo que convierte en clásico a un autor, no el hecho de ser explicado por profesores, elogiado por los críticos o estudiado en las escuelas, sino la realidad de que un gran número de lectores, generación tras generación, encuentren placer y provecho espiritual en su lectura. Jane Austen. La señorita Austen parece haber sido una persona muy atractiva, según algunos críticos. Tenía la figura alta y esbelta, su paso era ligero y firme, y toda su apariencia rebosaba salud, animación. Poseía una piel de tono trigueño claro, de rico color, las mejillas redondas, nariz y boca pequeña y bien formada, brillantes ojos castaños y cabello del mismo color que formaban naturales rizos en torno a su rostro. Es una de las 2 hijas, entre 8 vástagos, del matrimonio compuesto por Cassandra Lake y George Austen, descendientes de un cirujano de Tonbridge, profesión que por entonces no tiene ningún relieve social. ¿Qué vamos a hacer con esa niña? Déjala que acompañe a Cassandra al colegio. Pero Jane es muy pequeña para recibir instrucción. ¿Y cómo logrará separarla de su hermana? Esas chicas se quieren de veras. Tienes razón, George. Si a Cassandra trataran de cortarle la cabeza, Jane insistiría en compartir su suerte. Qué niñas tan diferentes a pesar de su empatía, ¿eh? ¿Cierto? Cassandra es sin dudas más bonita. Sí, pero de carácter más frío. Mantiene siempre un pleno dominio de sí misma. En cambio, Jane goza de un temperamento inigualable que no requiere ser dominado. Ya desde la adolescencia, Jane Austen da muestras de poseer una lengua incisiva y un prodigioso sentido del humor. Le gusta reír y hacer reír a los demás. Posee también una aguda percepción para las situaciones ridículas o absurdas, pero es demasiado amable para decir a los demás palabras molestas, mucho menos ofensivas, aunque no ve maldad en divertirse de vez en cuando a expensas de quienes la rodean. Pero cuando hay motivos de peso, Jane sabe mostrarse seria. Edward, te agradezco la gentileza de invitarme a tu casa. Jane, luego de la muerte de papá, ustedes no deben sentirse muy a gusto en el viejo hogar. Es cierto, sobre todo porque nuestros hermanos han ido tomando cada uno su rumbo. Dime, ¿Cassandra y tú no piensan casarse? Quizás. Por ahora, ni siquiera lo hemos analizado. Jane. Cuñada, el coche está listo. Bien. Gracias nuevamente. Te esperamos en primavera. Recuerda que para mi hija Fanny eres la tía preferida. Despídeme de la pequeña.
Edward, dale algo. Sí, por supuesto. Toma, 5 libras. Las aceptaré, Edward, porque las necesito. Sabes, de nosotros fuiste el chico con más suerte. Te adoptó el tío Tomás y te dejó sus posesiones, mientras el resto de la familia aún mantiene las mismas necesidades. Tu esposa nos mira por sobre el hombro y se cree generosa porque te ordena darme algo. Jane, ¿pero qué dices? La verdad. Digamos que nunca nos has considerado tus iguales, porque somos inapropiadas, provincianas, vulgares. ¡Ah, qué tonterías! Te queremos. Me quieren hasta donde les es posible, pero en el fondo siguen pensando que somos impresentables y menesterosas. ¿Ves, Edward? Y así continúas invitándola. ¿Por qué? Si no lo agradece. En eso te equivocas. Como pobres, agradecemos la deferencia. Edward, querido, pocas personas tienen la capacidad de hacer un favor a otras sin hacérselo notar. No comprendo. ¿Es por el dinero que acabo de darte? 5 libras. Créeme, sería un bonito regalo para que una niña como tu hija compre golosinas. Una amabilidad para el ama de llaves o el jardinero. En cambio, para una hermana es una limosna. Sin embargo, me apresto a aceptarlas. Gracias, Edward, por la propina. Carta de Fanny, la sobrina preferida de Jane, a unos parientes. Es muy cierto que tía Jane, debido a varias circunstancias, no es tan refinada como hubiera tenido que serlo por su talento. Y si hubiese vivido 50 años más tarde, sin dudas, habría llegado a ser en muchos aspectos más adecuada a nuestros más refinados gustos. Ellos no eran ricos, y la gente con la que se relacionaban no eran todos bien educados. En suma, no eran más que personas mediocres, y ellas, aunque superiores en cultura y capacidad mental, fueron educadas en el más completo desconocimiento del mundo y sus costumbres. Es sin dudas cruel que una joven a quien Jane profesa el amor, que podría haber entregado a los hijos propios que no tiene, se exprese en estos términos. Sin embargo, a pesar de la crítica, no puede Fanny ocultar una verdad. Las Austen, sobre todo Jane, son superiores al promedio de las mujeres de su época en cultura y capacidad mental. Luce usted hoy muy bonita, señorita Jane. ¿Le parece? Pues este traje lo he cortado yo misma. Tomé una falda vieja, le añadí algunos adornos. Jane. ¿Un panecillo, doctor? Sírvase, los hizo Cassandra. Y no para aliviar el trabajo a la servidumbre, sino porque no tenemos criados. Jane. Me encanta su sentido del humor y su franqueza. ¿Por qué no jugamos al boliche? Ahí llevamos todos la desventaja, porque Jane es una experta. Mejor leamos algo. Ay, en ese caso, me voy a ayudar a Cassandra con el almuerzo. Hoy beberemos vino hecho por mi hermano John y comeremos jamón curado por la propia mamá. Jane. No sé por qué la señora se avergüenza. A mí me fascina esta vida apacible y casera. Es la ventaja de no ser pobres ni ricos. A ver, ¿qué libros me ha traído usted hoy? Los misterios de Udolfo y los sufrimientos del joven Werther. ¿Qué? Sabía que le interesarían. Ahora, dígame, sus intentos de convertirse en escritora, ¿cómo van? Doctor Chapman, mi vocación debe quedar en silencio. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Un escritor del que no quiero ni pronunciar su nombre.
¿Qué pudo decir para impresionarla así? Pues dijo: siento aversión, lástima y desprecio hacia todas las hembras escritoras. La aguja y no la pluma es el instrumento que ellas tienen que manejar con habilidad. Eso dijo. Jane, distraer es el principal deber de un novelista. ¿Qué importa el sexo si tiene talento? Aprecio su criterio, doctor, pero créame, apreciaría mucho más su reserva. Si usted supiera el cuidado que pongo en escribir y no ser descubierta por los visitantes que a veces se convierten en verdaderos intrusos. ¿Se ha fijado que entre la puerta principal y el resto de las dependencias hay una puerta cuyos goznes chirrían cuando alguien la abre? Pues nunca he permitido que la arreglen, porque así sé cuando alguien llega y no pueden sorprenderme. Entonces, Jane, nunca veré publicada alguna de sus obras. Quizás, pero de algo puede estar seguro. Mientras viva, nunca voy a colocar el nombre de Jane Austen ante ninguna producción salida de mi pluma. Su primer libro publicado, Sentido y Sensibilidad, aparece firmado por una dama. El resto de las novelas salen a la luz anónimamente, llegando para ella un largo periodo de silencio, luego de concluir La abadía de Northanger. Ese año se instala con su madre y su hermana en Chawton, hasta 1813. Señorita, he querido traerle la buena nueva personalmente. Lea. Favorablemente, ha ido produciéndose un gradual cambio en el sentimiento público y en su desarrollo. Ahora tenemos no solo un gran número de mujeres que hacen honor a su sexo como literatas, sino que muchas mujeres sencillas, sin miedo a los peligros de la crítica que antes acompañaba su viaje, se aventuran a lanzar sus pequeños barcos en el vasto océano a través del cual la diversión o la instrucción son llevados al público que lee. ¿Qué me dice? Se terminó la aguja, Jane Austen. Tome usted definitivamente la pluma. El original de Orgullo y Prejuicio es vendido por Jane en 10 libras esterlinas. Escribe luego 3 novelas más: El Parque Mansfield, Emma y Persuasión. Comienza a ganar así la admiración del público y de prestigiosos escritores como Sir Walter Scott. Esa joven tiene un talento para describir los sucesos, los sentimientos y los personajes de la vida ordinaria, que para mí es lo más maravilloso que he encontrado jamás. La gran construcción de una novela puedo hacerla yo tan bien como otro cualquiera, pero el exquisito toque que hace que las cosas vulgares y los personajes se interesen, arrancados de la realidad de la descripción y del sentimiento, me está a mí negado. Algo omite este escritor, y es el gran poder de observación que posee Jane Austen, aunque su campo de manifestación sea reducido. En sus personajes no hay gran variedad, son siempre los mismos, pero minuciosamente observados desde un diferente punto de vista. Yo solo escribo de lo que conozco.
Y jamás se me ocurriría intentar reproducir una conversación entre hombres, porque es una de las cosas que jamás he escuchado. Es Jane Austen, una de las pocas novelistas que constituyen una excepción de la regla que confirma que solo lo mediocre mantiene un nivel de igualdad. En sus libros no suceden muchas cosas, y sin embargo, cuando se llega al final de una página, se está deseando volverla para ver lo que sucede en la siguiente. En esa tampoco ocurre gran cosa, y de nuevo vuelve uno la página. El novelista que puede lograr esto cuenta con el más preciado don que un escritor pueda poseer. En un libreto de Lourdes Margarita Barreiro, asesorado por María Dolores Sabín y bajo la dirección de José Martínez Esteves, actuaron Aimé Chao Rodríguez, Orosmán Bueno Barona, Yaumara Rodríguez Morales, Manuel Alberto González, José Raúl Martínez, Teresa Blanco, Adelfa Fernández Rodríguez, Joandia Valle Sosa y Jorge Parrado Pérez. Musicalización y sonidos, Ana Elvira Ávila. Efectos de estudio, Eddie Vázquez Mayo. Grabación, Luis Milán Roldán. Narrándoles, Jorge Armando Morán.